El tema de hoy es el feudalismo en este aspecto de economía feudal. La economía feudal se basa en la base agraria y se le considera una economía natural. Esta economía natural está basada en cuatro aspectos y que pueden ser muchos más o muchos menos dependiendo de la situación en los contextos cronológicos que se den. En el caso feudal se da con el intercambio bajo la forma de regalo. En una sociedad donde se convive con otras personas de forma interpersonal, se tiene que convivir armoniosamente, aunque estén sometidos a una monarquía, por así decirlo, ya que corresponden a un mismo trabajo. Una familia que puede estar trabajando acá se encuentra frecuentemente con familias que pueden estar trabajando acá, con feudales que están trabajando acá. En ese aspecto, lo que se intercambian es formas de víveres, utensilios en forma de regalos de vecinos. Un ejemplo claro sobre esto sería eh, se ve en comunidades cristianas y comunidades de vecinos, etcétera, que se ven películas también que cuando un vecino nuevo llega a una zona, a esto se le dice a un suburbio, en un suburbio, las otras familias, los otros vecinos le van ofreciendo regalos de bienvenida a la familia que llega. De la misma forma sería en este feudalismo, pero con la intención de regalar en etapas festivas o en fechas importantes que ellos consideran importantes y especiales en el contexto que estén. En el contexto me refiero a se celebran fiestas en España, fechas especiales en Francia, en Alemania, en toda esa zona del eh, occidente. No solo eh, de occidente, parte de Asia, Turquía, el Islam, pero sin embargo es característicamente feudal. Cuando hablamos de feudalismo nos hablamos de este servicio de las tierras encargadas al rey o para entregar bienes al rey o producir para el rey. Y esto se dio en las diferentes partes del mundo, no solo en Occidente, y a eso me refiero con el contexto en sí de Occidente, estos países, Francia, España, Alemania, etcétera. Otro es el trueque. El trueque, como ya conocemos, es el intercambio de objetos por otros objetos que sean de necesidad para las diferentes familias, como una suerte de intercambio colaborativo entre dos personas o dos familias o dos pueblos en todo caso, ya que estos trueques no solo se hacían de forma individual, sino de forma entre reinos, ya que eran, se separaban por reinos y las tierras chocaban con otras tierras y el rey hacía también este tipo de trueques por diferentes aspectos como de las guerras, eh, intercambio de soldados, unión de soldados y demás cosas que no podemos descartar. La tercera parte es la base de la base agraria, son los pequeños mercados locales, lo que se le conoce como más adelante como los burgueses, pero en este caso los burgueses en asociaciones pequeñas, una pequeña burguesía. Los burgueses hacían ferias donde vendían las cosas que les sobraban y que ellos no podían consumir y que aparte de no poder consumir se podían vencer o se podían echar a perder. Por ejemplo, los tomates, y más que todo en esta etapa de Occidente se consume mucho el trigo, los trigos, y este es un alimento que
es alimento de los ácaros, donde se perdía también este alimento, que es el trigo, que se suele pensar que dura para siempre y a cierto punto es cierto. Se encontraron en Egipto, en varias zonas de América Latina, que los incas guardaban de una manera específica estos alimentos y se conservaban de forma casi, cuasi perfecta. En todo caso, lo que sobraba se hacía una pequeña feria donde se podía intercambiar y también comprar. Y se implementó las monedas de cobre, monedas que son muy básicas y que tienen un valor emitido por el rey. El rey la base en ese sentido de valor económico, esa moneda, ya que el cobre, se hacían cosas con cobre, se podían hacer jarrones, no solo jarrones, sino teteras, ollas y demás. Y el cobre no era muy usado y a veces ha podido haber falsificaciones, pero estas han sido muy pocas debido a los difíciles herramientas que se tiene para hacer estos tipos de monedas. Y ya no dejan de ser primitivas porque las primeras monedas se hicieron en Mesopotamia, en esa parte de Libia, en Grecia, entonces tenían esa forma característica y era muy interesante ver los diseños que tenían, que eran para ese tiempo muy complejos y incluso para el tiempo de etapa feudal es un poco compleja esas características de esas monedas, eh, las monedas de cobre. La economía feudal, la mayor parte de la población producía lo que comía, tenía huertas en cada territorio, aparte, aparte de las tierras de rey que eran obligadas a ser trabajadas por ellos mismos, y que se tenía un problema de transporte, por lo que se tenía que consumir o se tenía que vender en ciertos mercados pequeños o ser consumido por ellos mismos. Aquí se piensa que la gente moría de hambre y no es tan así, debido a que el rey era el que se encargaba de recibir los mayores bienes de esas tierras, la producción de esas tierras, pero los feudales, los ciudadanos, también tenían huertas aparte donde ellos sembraban lo que iban a consumir. El análisis de estas tierras, las tierras era la unidad básica de producción del feudo y se llamaba, en el feudalismo, se llamaba feudo. Las tierras no necesariamente eran el feudo, sino la producción que daban esas tierras. Esa extracción de la producción que puede dar una tierra se llama feudo. Feudo no se puede llamar una tierra desértica, que no de frutos, aunque pueda pertenecer al rey. Si no, feudo se tendría, en este caso, posiblemente se haya llamado aquellas tierras que sí tenían producción y riqueza mineral para el bienestar o la producción de alimentos para el rey. Estos feudos son territorios controlados por los reyes, los nobles y los clérigos. Ambos, los tres, no eran iguales. De hecho, los reyes y los clérigos tenían ciertos privilegios poco más elevados que los nobles, pero sin embargo, lo que le diferenciaba a los clérigos y a los nobles era que los clérigos tenían tierras que también tenían feudo, tierras productivas, que eran trabajadas por los mismos ciudadanos, igual que los nobles y demás, pero estos ciudadanos eran obligados, aparte de pagar un cierto diezmo, eran obligados la mayor parte de los ciudadanos, las tierras del rey,
a que tenían que pagar a estos clérigos con la producción de sus tierras. Y aparte tenían tierras también aparte de eso. Los nobles de igual forma, pero estos tenían sus propios trabajadores, sus propios eh, productores. A los reyes, las tierras de los reyes se llamaban realengos. Los realengos eran las tierras específicas para el rey y nadie podía tocar de esas tierras. Y salvo eh, estas tierras estaban distribuidas cerca de los castillos, cerca de esas partes productivas alrededor de los castillos, incluso más allá de ellas, donde estos realengos eran altamente, altamente trabajados de forma obligada como un tributo. Se le consideraba rey como la encarnación de Dios en la tierra y que era avalado por los clérigos. Ellos eran la autoridad de Dios en la tierra, entonces se tiene esta psicología un poco especial en esos tiempos del feudalismo. Lo mismo que alguien en el futuro podría hablar sobre lo que pasa con el Estado. El Estado es lo que es un organismo que mantiene el orden y el control y es el dueño de todas las tierras y se tiene que encargar de todos. Y las riquezas las administra el Estado. Pero pueda esa persona del futuro pensar y decir que esto era algo ilusorio. Y de hecho, si lo pensamos acá en el feudalismo, podemos ciertamente decir que era algo así como mm, raro, algo así como ilusorio también, pero era aceptado por diferentes creencias religiosas y de acuerdo a eso se vivía en el feudalismo. De acuerdo a eso nosotros vivimos también este tema de Estado que es el dueño de toda la riqueza de tierras de todo. Los reyes tenían a los mansos. Estas eran las tierras de los campesinos, pequeñas parcelas familiares, no, pequeñas granjas donde cuidaban animales eh, y estos animales no eran comidos por las familias cultivadas, sino eran comidas por el rey. Sin embargo, no se descarta que hayan podido alimentarse de ellas a escondidas, obviamente, y bueno, eso sería lo lógico. Las reservas señoriales eran tierras del señor, incluían las mejores tierras, bosques, pastos, residencias del señor. Se puede ver en Europa más que todo cómo los castillos tienen pampas extensas donde hay jardines y bosques y pastos y demás. Imagínense esa imagen, pero en una ciudad. Que esa fuera el centro de toda esa población. La casa del señor, del rey, sería la, el centro de toda esa población, el centro de toda esa, de todos los ciudadanos o los feudos que vivían alrededor de ella. Algo muy interesante el de cómo se da el desarrollo de las ciudades y la evolución de estas también. Entonces, las reservas señoriales eran trabajadas por los siervos como parte de tributos al señor, parte de tributos o impuestos al señor, que las denominan corvias. Como tributos al señor, tenemos la idea de impuestos que se tenían que pagar al señor, y esto era básicamente por el cuidado que el señor les daba. El señor, el rey en este caso, tenía abundancia económica y podía contratar soldados mercenarios, ejércitos mercenarios, e incluso contratar y dar como un tipo de trabajo a otros mismos ciudadanos para que sean los guardianes de este señor.
y después se convirtió en una obligación servir al Señor como soldado. En este caso era muy difícil, tenían claro ventajas, pero era muy, o sea, podían llegar a ser nobles, pero tenían muy difícil aplicar esas connotaciones debido a que se cuenta, se dice, se nos explica que comprar un traje de caballero en estos tiempos era muy complejo debido a que no se, no se conocía muy bien la producción de cuero, de metales, la metalurgia, aparte de la alfarería y la complejidad de producir estas herramientas, estas armaduras para un caballero. Por lo que era como una aspiración de cualquier campesino, cualquier feudo, en convertirse en un noble. Los feudos tenían que ser autosuficientes, producían alimentos, utensilios y herramientas ellos mismos para su propio uso, necesarios para el desarrollo de su actividad cotidiana. En este caso, en el entorno del Mediterráneo y en las regiones europeas donde las temperaturas lo permiten, se cultivó la tríada mediterránea: trigo, vid, olivo y trigo. Esta tríada era básica para sobrevivir. Todo feudo tenía acceso a esto y tenía fácil eh, posibilidad de adquirir estos alimentos. En torno a las regiones europeas donde las temperaturas no son tan frías, sobre todo en Europa Central, en septentrional se cultivaban los cereales más resistentes al frío. De la Europa Central y septentrional estaba un poco más y está alejada del mar, donde es un poco más fría. Y aparte que se encuentra la parte septentrional por el norte de Europa, el mijo, la cebada y el trigo, como ya se dijo, eran los alimentos que decían siempre, eran los más comunes, era como el desayuno siempre ahí en tu mesa, puede ser lo que en tu región consuman. Esa era la, la alimentación en estas partes y claro, también la harina de esta servía para formar panes. Y claro, el pan hasta el día de hoy es un alimento básico en la mayoría de países, como alimento básico. Los feudos tenían que ser autosuficientes y por eso hacían trabajar a los animales, la ganadería, eh, la, los vinos, era complementar las actividades agrarias. Las utilizaban para hacer eh, cultivos. Estos monocultivos eran, el rey podía querer plantar lo que él quisiera comer, podía plantar eh, trigo o podía crear un producto exótico le habían traído un producto exótico de otras regiones y él an- hace una experimenta con ese producto y le cuentan que sí puede crecer en sus tierras, entonces hacen un monocultivo de eso. El monocultivo es la agricultura de un solo alimento para la exportación o para la comercialización. En este caso, el rey llega mucho, mucho, mucho alimento y de todos sus feudos, y de acuerdo a eso, él hacía lo que más le convenía. En este caso, podría ser vender o hacer un trueque entre reinos y demás. La carne era comida solo por el rey, pero no descartamos que también haya sido comido por los feudos a forma de escondida, de forma eh, no tampoco no abusiva de la
caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres sirvieron como parte de una dieta complementaria entre el trigo, el pan, el vino, el olivo y la uva. Eh, Alimento básico que todos los reyes tenían, incluso algunos reyes que estaban en el centro de Europa, alejados del mar, podían intercambiar los alimentos que usaban como por ejemplo, digamos, los arándanos o frutos silvestres muy, muy difíciles de encontrar en ciertas partes de la costa y intercambiarlos por pescado. Y lo mismo pasaba, pescado por frutos salvajes. Entonces, así se mantenía hasta supuestamente, porque no hay nada objetivo en el mundo, no estuvimos ahí para ver realmente cómo fue y no somos los autores de los libros que dejaron, no podemos absolutamente tener certeza de cómo era. Toda la ciencia es en cierta parte relativa, pero según las fuentes nos dicen eso. El comercio, se crearon gremios con la función de evitar el fraude y la competencia. Estos gremios eran como grupos de personas. Esto ha podido iniciar con pequeñas personas esclavos libres que se unieron y crearon un grupo donde eh, se dedicaban, por ejemplo, a la transportación o la venta de sedas o artículos de lujo para los reyes. Y iban de reino en reino en reino, de rey en rey en rey en rey, ofreciendo cosas. Incluso habían eh, esclavos libres que viajaban, iban a ciertas partes de la India, a ciertas partes de Egipto y traían cosas para los reyes, sedas, diamantes, oros, etcétera, etcétera. También la importancia de la minería que proporcionaba hierro para la acción de diferentes herramientas, de diferentes instrumentos básicos para la construcción de casas y también a los caballos, la cerrería de los caballos. Entonces se destacó la industria de la construcción. Las personas preferían el comercio marítimo porque podían transportar más cosas sin necesidad de pagar impuestos. Pagaban impuestos a rey para vender algunos burgueses para vender a sus ciudadanos cosas, para intercambiar cosas. Y esto no se hacía en los puertos marítimos, ya que se podía juntar un gremio de personas recolectores de madera y hacer un barco y ir de otro lado y en la costa, en un mercado marítimo, vender su madera o vender lo que fuese y recibir algo a cambio y así poder hacer su vida sin impuestos, sin pagar tributos a los reyes por acceder a sus tierras y comercializar en ellas. Se desarrolló la burguesía y el capitalismo comercial a baja escala. Podemos decir a baja escala porque no se podía comercializar como hoy productos directamente de China a América Latina, España, a Estados Unidos, sino que se hacía un comercio local mayormente, en donde no eran muchos los trayectos que recorría el producto, aunque sí habían casos especiales obviamente, pero así se desarrolló estos inicios de burguesía, estos inicios de comercio. Se creó la alza. Ahí empezaron a subir los eh, alimentos que eran desconocidos para ellos, como el plátano viene de la India, ¿no? Que no tengan en cuenta esto, este plátano era muy solicitado por los reyes, su forma, por su sabor, por su textura, etcétera. Y estos, al ver que eran muy cotizados, subían los precios de estos frutos. Así ha podido pasar con las sedas de Egipto y demás. Y se creó la alza, la economía, como estas varían de acuerdo no a rey, sino de acuerdo a lo que este burgués ofrecía o lo que quería conseguir. Se crearon también las ferias. Estas ferias eran locales, como puede ser también de forma grandes y
donde habían todo tipo de distracciones también, ahí seguramente mm, los bufones de rey también participaban. Era una reunión social entre los campesinos o los feudos, donde se reunían. E incluso se dan actualmente en varias partes del mundo. Pequeñas ferias en los pueblos, sábados y domingos, donde se reúnen, y incluso las eh, ferias donde venden cosas de segunda mano, sería este tipo de feria. También se hace necesario una moneda necesaria, una moneda que sea, que tenga importancia a la hora de cambiar, a la hora de negociar, a la hora de intercambiar productos o comprar productos. Estas aparecieron ya con las monedas de Egipto, que eran, no más recuerdo, monedas de Constantinopla que servían para el comercio internacional, y eran muy cotizadas en todo el mundo porque ya eran de monedas de oro. Y de acuerdo al peso y a la calidad de lo que valía la moneda, y esta se volvió única. Plata, monedas de oro, monedas de cobre, monedas de bronce, entonces ya se hacían esas diferencias. Pero obviamente la moneda de oro es la que más valor tenía y era la más internacional, por así decirlo, la más importante. Los oficios que se hacían en la Edad Media eran de forma muy variada. Habían pastores, pintores, queseros, panaderos, magos, cuchilleros, trovadores, eh, orfebre, alfarero, cestero, pero no se niega que en los trabajos sean uni, univocacionales, sino que han podido ser un contenido libre, había podido ser quesero, panadero, pintor, pastor, molinero en su propia granja, en su propia casa. Y así pasaba con todos. Los oficios se crearon ya con la complejización del mercado y las necesidades exorbitantes de los ciudadanos. Por ejemplo, un ojalero, un herrero, en el caso, un herrero era muy cotizado, entonces ya no se tendría que dedicar a hacer su propio pan o a ser su propio pintor, sino que como el oficio le permitía solo ser herrero por la demanda que tenía, era su oficio único que tenía. Pero no se, claro, no se le olvida todo lo que aprendió en toda su vida, que podía hacer otra vez de pastor. Y en el caso de que fracasara como herrero debido a una mala calidad que tuvo, debido a un despido, fuese casos extraordinarios para pastorear. Y así se crearon estos oficios para hacer como que era muy complejizado la etapa feudal. Era como una pequeña modernidad y de hecho lo era. Era algo muy complicado, no al sentido de ahora de la burocracia, sino al sentido de la forma material de ver una sociedad y cómo actúa y cómo se desarrolla esa sociedad. También controlaban toda la actividad artesanal y evitaban la competencia, facilitando algunos gremios que pertenecían a esas regiones, o había en este caso una suerte de monopolio donde los burgueses más adinerados se encargaban solo ellos de unas ventas que conseguir. Con esto los gremios surgieron como los nuevos eh, poseedores de riquezas, y al poseer muchas riquezas
se comparaban con los reyes, debido a la cantidad de oficios que habían y a la facilidad que ellos tenían de transportar cosas debido a sus barcos, podían construir cualquier reino fuera de los territorios de algunos reyes. Sin embargo, esos reyes se unían entre ellos y hacían ciertos papeleos turbios donde se apropiaban de la casa de estos burgueses exitosos, lo cual trajo muchas peleas y por eso también los reyes pedían a sus campesinos o los feudos que participaran del ejército de ellos, como también eran obligados algunas veces, muchas veces. Eh, las cofradías ya son organizaciones un poco más grandes que están distribuidas por diferentes partes, pero son comunidades en sí, que comparten un fin en común. El horario de trabajo no era el mismo para todas las estaciones, debido a que en las estaciones de frío se trabaja pocas horas y en las estaciones supuestamente normales los trabajos eran hasta que anochezca el sol. Y no se tenía en cuenta las 8 horas laborales, obviamente, en esta etapa, en este feudalismo. Sin embargo, eh, era tan complejo manejar a diferentes y a muchas personas que una sola persona pueda manejar eso, era algo muy difícil y tenía a sus nobles que le ayudaban en la administración y en la gestión de de la productividad de los campesinos o de los feudos. Sin embargo, y claro, los soldados también ayudaban, amenazaban, eh, y se medían de acuerdo a la cantidad que producían el año pasado. Si el año pasado producían 500 sacos de trigo, el próximo año también tenían que producir y se estandarizaba esas metas, esos objetivos que tenían. Eh, claro, no había cierto esclavitud. Claro, si consideramos esclavitud a la etapa feudal y lo igualamos a la etapa de la esclavitud de los africanos, es algo mucho más maduro, pero acá se respetaban no había esa xenofobia o ese menosprecio por las diferentes razas. Aunque no se niega que hayan habido esclavos, pero se respetaban las vísperas de festejos donde trabajaba menos, fechas importantes. En, eh, y en este caso, la medicina en el feudalismo era demasiado, mm, estaba en camino a desarrollar y habían en Grecia muchas muchos filósofos que hablaban de lo importante de la medicina, de lo importante del cuidado del cuerpo, había mitos de Asclepio y con el paso del cristianismo había esa creencia de que eh, por la mano de un santo o por la mano de, de- por la resurrección del Señor se podía curar a los enfermos. Y estas eran los más acudidos, el rezo, la unción de aceite sagrado, las oraciones y los toques santos de las manos, la curación con las manos. En el Imperio Bizantino el Imperio Bizantino se formó mucho antes cuando los occidentales, cuando Alejandro Magno, mejor dicho, fue hasta Oriente, hasta Medio Oriente y a África y invadió toda esa parte y hubieron una mezcla de culturas, enseñanzas y era muy complejo también ese aspecto de educación, ya que en este tipo de intercambios había mucho aprendizaje, no solo de idiomas, sino de culturas, de tradiciones y estas como por el comercio se respetaban entre sí y era algo muy complejo de ver, que seguramente no ha cambiado mucho
a nivel cultural en lo que conocemos como libre mercado, la realidad. En el mundo musulmán ya apareció Avicena, apareció Averroes y demás médicos griegos, médicos islámicos, perdón, o musulmanes, que ya hacían estudios más sofisticados del cuerpo humano, hacían teorías, hipótesis mucho más experimentales sobre cómo funcionaba algunas enfermedades en el cuerpo humano. Ya pasando esta etapa de etapa islámica, se formó el Imperio Europeo Occidental y apareció la escuela de Salerno. La escuela de Salerno era la más característica de todas porque se reunían de todas las partes del mundo para estudiar medicina y compartir lo que era diagnósticos. Eh, Estos diagnósticos eran hechos en esta academia de Salerno como parámetros de personas enfermas, personas que están bien y transmitían el conocimiento en sus propias lenguas. Esta academia de Salerno podía estar incluida muchos idiomas, podía estar incluido el idioma griego, en este caso, para eh, que vaya este médico con conocimientos de medicina que la escuela europea ya tenía e ir comunicando esos diagnósticos a sus propias regiones. Eso era lo característico de esa escuela de Salerno, que había, se hablaban muchos idiomas y era universalista. Sectas místico-religiosas como el secta de Simón Mago, el culto de Esculapio, neoplatónicos basados en la doctrina de Zoroastro, los gnósticos, aparecieron mucho antes. Cuando hablamos de neoplatónicos, hablamos mucho antes de la etapa feudal, hablamos de la etapa de la Grecia antigua, o sea que más de 1000 años atrás. Estas sectas tenían sus propias concepciones de eh, medicina. Simón el Mago era un personaje que se consideraba un mago en la Roma y que predijo muchas cosas como que él también podía um, resucitar al tercer día. Y se cuenta que Simón el Mago voló los cielos y Pedro, con una oración al Espíritu Santo, lo bajó y se cayó y falleció. Eh, Simón el Mago se cuenta mucho en la historia, en la Biblia, que él quería el poder de los discípulos de Jesús sanar como ellos. Y le dijo a Pedro, y le dijo a Pedro que enséñame este poder, quiero adquirir este poder y cuánto quieres a cambio de eso. Y Pedro le dijo que esto no era de esa forma y que él tendría que pagar por haber hecho esa blasfemia. Simón el Mago pide perdón, se disculpa, pero no acepta que las enseñanzas de Jesús. El culto de Esculapio hacía eh, injerencias en los esenios, tenía diferentes eh, tradiciones escénicas de curación. En este caso, los esenios pensaban que el cuerpo humano estaba sometido a diferentes armonías o vibraciones, o que nos enfermamos porque nuestro cuerpo está desequilibrado. Hay una cierta energía que se desequilibra el cuerpo y hace que entren las enfermedades. Y lo que hacían ellos era purificarse con baños de sal, baños espirituales, donde limpiaba la conciencia y el cuerpo, y de acuerdo a eso podían estar sanos, se equilibraban esas energías del cuerpo y no se enfermaban. Los neoplatónicos, basados en la doctrina de Zoroastro, era la misma doctrina de que había algo superior, algo divino, que de ellos dependía la curación de los cuerpos.
Eh, los gnósticos, de la misma forma, había muchas interpretaciones realmente interesantes de cómo funciona el organismo y de cuántos cuerpos eh, concebíamos o teníamos nosotros como humanos. Estas sectas místicas religiosas eran muy frecuentes en la etapa feudalismo de manera oculta. No se podía mostrar de forma pública este tipo de creencias debido a que los mismos reyes eran reyes cristianos por normandad, porque estaban aliados con los obispos y entonces se mantenían en secreto estas sectas místicos religiosos. Pero ya hablando de forma uh, adulta y honesta, el cuerpo con con las investigaciones en neurociencia no podemos definir que solo conocemos a cabalidad cómo es el organismo y cómo funciona este, y esto es algo muy cuestionado porque la medicina no quiere ese carácter de ver que existe algo más que el cuerpo. Ellos solo ven un organismo, pero no ven esa parte de la célula. Conocen la célula, saben describir la célula, saben cómo funciona la célula, pero no saben qué es la vida de la célula. En este caso, las sectas místicas tienen este conocimiento oculto de qué era lo que le funcionaba a la célula y cuáles eran los procedimientos para que esta célula se regenerase de forma energética. Y bueno, te dejo pasar de forma oculta estos conocimientos y no solo eh, las sectas, sino conocimiento de la medicina, de la cábala, concepciones del cuerpo, de los eh, neoplatónicos, eh, concepciones del cuerpo de los eh, magos de Salem, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, esto es referido a la economía feudal. En el caso de la medicina, esta era demasiada cara y solo los reyes accedían a estos tipos de unciones, o este tipo de conocimientos, tipos de medicinas que se habían generado en este periodo de la humanidad. Pero algunos campesinos compartían las mismas creencias místico-religiosas que los reyes en su poca minoría conocían y de acuerdo a ello ellos también se curaban de esa forma, no solo de forma netamente materialista, sino de forma más ontológica. Con lo que esto habría una parte económica ahorrativa para ellos. Y los campesinos y los feudos que no tenían acceso a la economía o no tenían mucha riqueza, recurrían a estas sectas místicas religiosas para que sean curadas ellas. Y esto era lo que importa en esa base económica del feudalismo, que eran funciones que eran ahorrativas para el propio feudo, que no eran compartidas por los reyes o por los señores, en todo caso. Y esta posición de día de hoy